Bien, continuando con la clasificación de los vectores, veamos ahora cuando dos vectores o más son iguales. Te recuerdo que estamos estudiando vectores para poder aprender y entender las magnitudes físicas vectoriales. Es decir, cuando yo digo cuando dos vectores son iguales, estoy diciendo también cuando dos velocidades, fuerzas, aceleraciones o desplazamientos son iguales. En general, cuando dos magnitudes vectoriales son iguales. Bien, dice, dos vectores son iguales o magnitudes vectoriales cuando sus dos elementos principales, módulo o también llamada magnitud y dirección, son respectivamente iguales. Por ejemplo, aquí en la figura podemos darnos cuenta de que el vector A y B comparten el mismo módulo. Eso lo podemos calcular por Pitágoras. Entonces, el módulo del vector A es igual al módulo del vector B. Pero también nos damos cuenta que la dirección, es decir, el ángulo que forma con el eje horizontal, también son iguales respectivamente. Entonces, la dirección del vector A y la dirección del vector B son iguales. Entonces, tenemos aquí las condiciones cumplidas. Módulos iguales, direcciones iguales. Entonces, ¿qué puedo decir del vector A y del vector B? Que son vectores iguales. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, estas dos velocidades son iguales, ¿por qué? Porque poseen el mismo módulo, 3 metros por segundo, y además poseen la misma dirección, 0 grados para cada uno de ellos. Vectores opuestos. Dos vectores serán opuestos cuando poseen igual módulo, pero direcciones opuestas. Ojo, no direcciones diferentes, sino direcciones opuestas. Por ejemplo, tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Podré afirmar que estos vectores A y B son opuestos? Veamos, vamos a ver si cumplen el mismo módulo. Creo que eso lo podemos comprobar nuevamente por Pitágoras. Acá en la base tengo 5 y acá en la altura tengo 1. Acá en la base tengo 5 y de altura tengo 1. Entonces puedo demostrar que el módulo del vector A y el módulo del vector B son iguales. Ahora, ¿cuándo dos vectores tienen direcciones opuestas? Bien, si este es el vector A, que tiene una dirección alfa, puede ser cualquier ángulo, el vector B, si lo uniera por su origen, necesariamente tiene que formar un ángulo de 180 grados. De esta manera geométrica, yo me aseguro que el vector A y el vector B tienen direcciones opuestas. Entonces, aquí estamos comprobando de que la dirección del vector A es alfa y la dirección del vector B sería alfa más 180. Es decir, la diferencia entre estos dos direcciones es de 180 grados. Por lo tanto, son direcciones opuestas. Entonces, estamos cumpliendo ambas condiciones. Ahora, acá viene la parte interesante. ¿Cómo designamos al opuesto de un vector? Por ejemplo, el vector B puedo decir que es el negativo del vector A. ¿Pueden haber vectores negativos? Por supuesto. Recuerda que lo que no puede haber negativo es el módulo o magnitud. Pero de la misma manera yo podría decir que el vector A es el opuesto del vector B o negativo del vector B. Entonces, ¿cuándo un vector es negativo? Cuando es el opuesto de otro vector. Esta es una representación que vamos a utilizar mucho y es muy importante que lo tengas en claro. Un ejemplo de aplicación tenemos aquí, por ejemplo, estas dos velocidades son opuestas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo magnitud y tienen direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque si los uno por su origen estarían formando un ángulo de 180 grados. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en la figura me preguntan, ¿la velocidad del móvil en A y en B serán iguales? Bien, aquí rápidamente podemos darnos cuenta que estas velocidades comparten o tienen la misma dirección, 0 grados. Sin embargo, sus módulos son diferentes. Entonces, estas dos velocidades, para que sean iguales, tendrían que tener igual dirección e igual módulo y no están cumpliendo esa condición. Por lo tanto, en A y en B las direcciones de las velocidades son iguales, más no sus módulos. Por lo tanto, la velocidad en A y en B son diferentes. El motivo, módulos diferentes. En el siguiente ejemplo vamos a analizar a ver si estas velocidades en A y en B son iguales. Si tú preguntas a alguien que no conoce los elementos del vector y por lo tanto las magnitudes vectoriales, probablemente te diga que las velocidades sí son iguales. Si tú le preguntas por qué, te responderá porque acá 5 metros por segundo y 5 metros por segundo. Por lo general siempre nos hemos orientado únicamente en el módulo, pero ahora que hemos visto las condiciones para que dos vectores o magnitudes vectoriales sean iguales, entonces nosotros diremos, bien, los módulos son iguales, ¿serán iguales las direcciones? Creo que rápidamente podemos responder esa pregunta. No, no son iguales. Por lo tanto, en A y en B, los módulos de la velocidad son iguales, más no sus direcciones. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión?
que la velocidad en A y en B son diferentes. Entonces, en el primer caso tenemos que las velocidades son diferentes por no tener el mismo módulo, y en el segundo caso las velocidades son diferentes por no tener la misma dirección. Esto que hemos aplicado aquí se pueden aplicar para fuerzas, desplazamientos, aceleraciones o cualquier magnitud física de naturaleza vectorial.